En toda relación personal, siempre vamos a tener un proceso de conocimiento. Por ejemplo, cuando usted fue novio o novia, en el tiempo pasado, ¿verdad? Quizás llegó a casarse con la persona con la cual tuvo su noviazgo, su primer noviazgo, no sé, el segundo, pero independientemente de eso, la primera impresión que tuvo de la persona quizás fue una impresión desde el ámbito exterior, de decir, pues este muchacho o esta muchacha me llama la atención o me gusta. Posteriormente, pues se da el paso precisamente al compañerismo, es decir, busco su amistad. Y en ese tiempo donde hay amistad, empiezo a conocer algunos aspectos de su personalidad, incluso algunos aspectos de su temperamento, si es que en realidad esa persona es sincera y se está mostrando tal cual es, porque a veces no se muestra tal cual es. Dicen que en el noviazgo siempre queremos mostrar lo mejor, ¿verdad? Pero lo peorcito se deja para el matrimonio. Pero cuando llega uno al matrimonio, sigue otro paso de conocimiento más profundo. Se empiezan a conocer complejos. Se empiezan a abrir la persona y quizás a mostrar o darnos a conocer algunas experiencias que en el pasado le llevaron a sufrir o que le llevaron a sentirse bien. Cuando nosotros conocimos a Dios, el primer, yo lo voy a decir de esta forma, quizás no fue la primera vez que escuché de Dios, quizás no la recuerdo, mejor dicho. Pero yo recuerdo que la percepción que yo tenía de Dios era la percepción que se me había heredado a través de ir al catecismo. Ahí yo tuve un concepto de Dios. Y se fue formando, ¿verdad?, ese concepto, incluso con ideas erróneas. Porque normalmente te decía, pórtate bien porque Dios te va a castigar. Ahora, ese principio, aunque en realidad, ¿verdad?, sabemos de la disciplina de Dios, porque Dios no se mantiene estático ante el pecado, pero no estamos hablando de un Dios soberbio, de un Dios que se convierte en victimario y que solamente quiere estar haciéndonos sufrir. Y la clase pasada, decíamos que nuestra fe está fundamentada en Dios, pero era imprescindible entender quién es Él. Y hay algo, hermanos, que como creyentes debemos nosotros de reconocer, que entre más nos acerquemos a conocer a Dios a través de la Escritura, más le vamos a entender, y es más, vamos a entender no solamente en este sentido cuál es su voluntad, sino también cuál es su carácter, el carácter de Dios. Y hablábamos de que la prueba más grande de la existencia de Dios es la evidencia que las Escrituras dan, y la evidencia del mensaje revelado a través de nuestro Señor Jesucristo, basándonos en Hebreos 1, del 1 al 4. Y vimos como introducción en esta teología bíblica desarrollar y entender lo que las Escrituras dicen acerca de ese Dios. Y vimos varios argumentos. Estos argumentos son externos y que nos dan una pauta para poder ir conociendo y entendiendo que Dios existe, porque estos argumentos están básicamente planteados para entender que hay un ser sobrenatural que controla todo. Y no lo vamos a ver en este momento porque ya lo vimos. Pero usted y yo nos decimos creyentes bíblicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque creemos lo que la Biblia dice acerca de Dios, acerca de todas sus verdades. Así que, hermanos, nuestra visión de saber de Dios no nace solo de emociones, o no debe nacer de emociones, o de ideas personales y preconcebidas, sino lo que Dios ha querido revelar en sí mismo a través de la Biblia. Y esa percepción escritural nos va a llevar a tener una noción profunda
de quién es. La doctrina de Dios, así como las demás doctrinas, a veces se cierran solamente en algunas limitaciones conceptuales, que en realidad las vamos a ver, pero que debemos ir entendiendo con el corazón, porque estamos conociendo a nuestro Dios. Lo estamos conociendo. Hay algunos aspectos que quizás no se marcan, pero que yo quiero marcar. Por ejemplo, a Dios le llamamos Padre. Eso es parte de la doctrina de Dios, porque nos está precisamente hablando de que no solamente es un Dios todopoderoso, que es un Dios que nos corrige y que nos ama, sino también hay una relación interpersonal en la cual, en esa relación de suma confianza, verdad y aceptación, Él nos ha hecho, hemos sido adoptados por medio de Jesucristo para con nuestro Padre. Usted sabe que somos adoptados en el momento de creer, y es una precisamente de las líneas de la salvación donde dice que es la doctrina de la adopción, basado específicamente en Juan 1:11, ¿verdad? Donde dice que ahora somos sus hijos, es decir, tenemos una nueva filiación. Pero hermanos, también la Biblia menciona lo siguiente: Dios es Rey soberano. ¿Lo cree? Parte de la doctrina. Dios es Rey soberano. Él reina sobre todos. ¿Y qué nos hace pensar, qué nos hace sentir, o mejor dicho, qué nos lleva a saber con respecto a que Dios es un Dios soberano? Bueno, que Él gobierna toda la creación. Y nada sale fuera de su conocimiento o de su autoridad. Y cuando entendemos que Dios es un Rey soberano, nos lleva a otro punto de actitud hacia Él. Y la actitud es de reverencia, porque estamos delante de un Rey. De un temor correcto hacia Él. De una sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Él. También podemos percibir a Dios como nuestro Salvador, amén, ¿verdad? Porque en la mente de Dios Padre se generó la idea, juntamente con la Trinidad, que es parte de lo que vamos a ver el día de hoy, el crear al hombre a sabiendas, porque lo sabía, su preconocimiento de que el hombre iba a caer, pero aún así la amó para crearlo y después dar una salida de redención a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, como creyentes bíblicos, creemos que Dios también es redentor, que es perdonador y que es restaurador. Pero también hay otro aspecto que tiene que ver con uno de sus atributos, con el atributo de que Dios es justo. Entonces, si Él es justo, Él es juez. Dios es nuestro juez. ¿Y esto de qué nos habla? Bueno, sin lugar a dudas, de que Dios juzgará al mundo con justicia. Y eso se va a traducir hasta incluso el fin del mundo, donde Él juzgará a Satanás y dará fin al mal y al pecado. Ahora, como creyentes bíblicos, el saber que Dios es justo, ¿qué va a producir en nosotros? Bueno, produce esperanza. Esperanza. Porque las cosas en su momento no van a continuar como ahorita están continuando, como ahorita se están pasando. Pero también nos ayuda como una advertencia y advertir a otros que están precisamente en el punto en el cual tendrán que decidir sobre eso. Jesús como su Salvador o como su juez. Así que, hermanos, con respecto a todo esto, hay algunas cosas que antes de que entremos a ver la naturaleza de Dios, debemos quizás solamente de forma muy rápida mencionar algunas formas o pensamientos en que nuestra mente humana suele distorsionar la percepción de Dios en nuestra mente. Porque incluso algunos creyentes están sujetos a esa percepción. Y a veces muy sutilmente así ven a Dios. Por ejemplo, ver a Dios como juez, pero al mismo tiempo olvidarnos de su gracia. Hay creyentes que perciben a Dios como un inspector severo que siempre está buscando fallas. Como si estuviese diciendo: a ver, yo estoy aquí, en las alturas, y solamente estoy esperando a ver en qué vayas, Juan, para entonces yo imponer mi castigo sobre ti. Eso
está enojado con nosotros todo el tiempo, ¿no? De que nunca estamos haciendo lo suficiente para agradarle. Y un temor que ya pasa a ser irreverente a un temor de miedo, porque solamente pensamos en que estamos en el punto de ser castigados. Pero la Biblia revela que también Dios es misericordioso y compasivo, un equilibrio entre su misericordia y su justicia. Ahora, Dios no deja de ser justo, porque descargó su justicia primeramente en su Hijo Jesucristo, por eso Él fue sustituto por nuestro pecado. Pero cuando vemos esto, hermanos, corremos el peligro de que veamos a Dios como un Dios legalista, en donde solamente hay que cumplir reglas, donde a veces llegamos a perder el gozo porque estamos más en la tensión de decir, ay, ojalá no ofenda a Dios con esto, ¿no? Incluso hasta con el pensamiento. Sí debemos preocuparnos porque es algo serio el pecado, pero Dios es misericordioso. O ver a Dios solo como amor y negar su santidad. Es una doctrina que algunas iglesias llegan a tener, dicen, ay, si Dios es amor, Dios va a salvar a todos. No importa el tipo de vida que Dios lleve, tanto que cuando yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, yo ya tengo asegurada la entrada del cielo, no importa cuánto peque. ¿Ese sería un pensamiento correcto de un verdadero creyente? No. En realidad no. Jesucristo es claro cuando dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, Jesucristo está diciendo, la verdadera salvación nos va a llevar a un cambio de actitud y de mente. Entonces no podemos reducir a Dios a un amor permisivo en donde nunca va a confrontar el pecado y decir de una forma muy superficial, es que Dios no nos puede juzgar porque Dios me ama. Dios no se fija en esas pequeñas cosas que a mí me salen mal. Él sabe que yo soy tan pecador como los demás, así que Dios me va a juzgar mejor, Dios me va a tratar con amor. Otro de los errores es que a veces queremos comparar a Dios a la imagen de nuestras autoridades humanas. ¿A qué me refiero? Imaginen a un niño que crece en un lugar donde hay violencia y su padre, que es la figura masculina, lo trata con rudeza, lo golpea, le hace vivir una vida en la cual él empieza a pensar que Dios también como padre va a ser igual de duro y severo que su propio padre. O cuando un padre se ausenta y pensar, bueno, si Dios es mi padre y mi padre físico se ausentaba también, yo creo que Dios va a estar ausente de mi vida. Pero no son algunas cuestiones que debemos de analizar, porque tampoco Dios, y la última percepción que podemos tener falsa de Él, es ver a Dios como el genio de la lámpara, donde Él es un medio para obtener solamente cosas. Entonces decimos, bueno, tenemos a un Dios que va a cumplir todo lo que yo deseo. Esa relación con Dios se centra, hermanos, en la prosperidad, el éxito, los milagros y el bienestar. Es una doctrina equivocada. Pero el Evangelio de Lucas dice algo interesante. Que quiera seguirme, tome su cruz cada día. Sígame. Porque quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día. Sígame. Ahora, está hablando de una cruz. Esto está diciendo que hay que pagar un precio. Así que, hermanos, cuando vamos a entrar ahorita precisamente a la doctrina de Dios en su segunda parte, vamos a hablar ya no de la forma en la que se percibe, a veces cómo lo percibimos mal. El día de hoy estaremos viendo la naturaleza de Dios y ya pueden voltear sus ojos, ¿verdad? La naturaleza de Dios. Vayamos a Juan 4:24. Juan 4:24. Ya tienen ahí la primera respuesta de su hoja que hay que llenar, ¿verdad? Juan 4:24 es un encuentro con la mujer samaritana y expresa una verdad importante aquí nuestro Señor Jesucristo. Juan 4:24. Hermano Cruz, ¿quieres darle lectura, por favor?
espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, el número 1 es, ¿Dios qué es? Espíritu. Dios es espíritu. Como espíritu no lo podemos percibir en forma física porque no pertenece a este mundo físico y material. Esto implica que Dios no está limitado por la materia ni por el espacio físico. Es invisible, pero al mismo tiempo es trascendente, es decir, tampoco está limitado por tiempo. Y sin embargo, también es personal. Es decir, Él se interesa por ti como por mí. Y en ese precisamente aspecto de su naturaleza, no lo podemos encerrar como un Dios creado, como si fuera una causa de algo. Porque Dios es el iniciador de las causas, Él no es causal, es decir, Dios no tuvo principio ni tendrá fin. Dios nadie lo creó, pero sin embargo Dios es espíritu. Y en base precisamente a esa revelación progresiva que Dios nos va dando a través del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, vamos entendiendo que Dios, ¿verdad?, se movía ahí en el huerto para precisamente tener comunión con Adán y con Eva. Y después en Génesis capítulo número 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vamos uniendo esa idea porque en realidad todo eso va a apuntar a la Trinidad, al aspecto trino de Dios. Número 2, la unidad de Dios. ¿Vamos bien? Juan 1.18, ¿no lo vimos? Juan 1.18, perdón, hermano Rogelio, ¿se lo tiene? A Dios nadie le dio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre está en el seno, Él le ha dado a conocer. Esto es una gran verdad, porque de hecho aquí en la revelación que se le da a Juan, y hablando acerca del verbo de Dios, dice: a Dios nadie le dio jamás, el único unigénito Hijo, que experiencia a Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, la manifestación de Dios perfecta es en la encarnación que tuvo a través de la segunda persona, que fue Jesucristo. Ahora sí, la unidad de Dios. La enseñanza bíblica acerca de Dios es que hay un solo Dios. El monoteísmo bíblico se expresa claramente en Deuteronomio 6:4. Hermano Gerardo, ¿quiere buscar Deuteronomio 6:4? Ahí lo tengo una porción, pero creo que no está completa. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A esto se le conoce como el Shema judío, que es una oración que ellos hacen. Pero dentro de esto dice versículo 4, oye Israel. Cuando dice oye, dice pon atención. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El cristianismo afirma un solo Dios verdadero, rechazando tanto el politeísmo como el panteísmo. Ya lo vimos la semana pasada, que era el panteísmo. Era esa creencia o esa afirmación de que Dios está contenido en todas las partes de la naturaleza, en una piedra, en la banca, bueno, que la banca ya es ¿cómo se llama? Es una herramienta creada por el hombre. Bueno, pero el panteísmo cree de esa forma, pero no es así, ya lo vimos. Pero fíjense 1 Corintios 8:2, por favor. Quien lo encuentre, se pone de pie y lo lee. 1 Corintios 8:2. 1 Corintios 8:2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saber. 8:2, ¿no? 8:6, perdón. Sí está bien aquí, que me equivoqué yo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Ok? Tenemos que ir viendo la ilación que hace Pablo, porque no está diciendo que Jesucristo no sea Dios. Pero está precisamente poniendo ahí, enfatizando,
que el Padre tiene dentro de la personalidad del Padre obra de diferente forma que el Hijo, y el Espíritu Santo también obra de diferente que el Padre que el Hijo, pero el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y hay un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Así que aquí también Pablo da a entender la premisa de que solamente hay un solo Dios. Ahora Gálatas 3:20. Alguien que se levante, que no sea el hermano Helge, y así nos vamos yendo, ¿no? Para que todos participemos. Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dios es uno. Bueno, ahí está hablando precisamente el propósito de hoy, pero hace un énfasis con respecto a esto, ¿verdad? Dios es uno solo. Y vamos al punto de la Trinidad, porque aquí vamos a empezar a entender este aspecto. Ahora pregunta, ahí pongan la Trinidad. ¿La palabra Trinidad está expresada en la Biblia? No. Pero se manifiesta. Es decir, lo que aprendimos de Dios a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos lleva a la conclusión de que hay un solo Dios, el cual se manifiesta en tres personas diferentes. La enseñanza bíblica acerca de Dios es que hay uno solo, la Trinidad. El misterio central de la revelación cristiana es que el único Dios existe eternamente en tres personas. Mateo 28:19, en la fórmula bautismal, dice que hay que hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vamos a entender por qué. Cuando se habla de la Trinidad parece ser un juego de palabras, porque dice en el nombre, no en los nombres. Omite el plural, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta verdad se expresa claramente en Mateo 28:19, la acabamos de mencionar. Ahora, la doctrina de la Trinidad no enseña que hay tres dioses. No enseña que hay tres dioses, sino un solo Dios en tres personas distintas que comparten la misma esencia divina. Esta verdad protege tanto la unidad divina como la plena deidad del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, nos referimos a lo que es. Y en simples palabras es decir, eres Dios. Cuando hablamos precisamente de la naturaleza de Dios, precisamente de la esencia de Dios, es lo que Él es. Pero cuando hablamos de la Trinidad, podemos definir quién es Él. Por lo tanto, podemos definirlo en sus tres manifestaciones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí tienen un espacio, ¿no? Que cohabitan. Que cohabitan en una sola persona. Son una sola esencia infinita. Una esencia eterna. Mostrando a sí mismo su ¿qué? Su omnipotencia. Esto es posible para Dios. Y nuestra comprensión limitada no va a entender a la profundidad lo que es la Trinidad. Porque en realidad eso es un misterio. Pero no todos los misterios, ¿verdad? No pensemos que los misterios son mentiras. Los misterios son verdades incomprensibles, pero al mismo tiempo reveladas. Y aunque se trata de un misterio incomprensible, aquí lo menciona paradoxalmente, podemos entender a la Trinidad como la existencia de un solo Dios en tres personas que se relacionan, se comunican, comparten los mismos atributos, y esto es sumamente increíble y manifiesto porque solamente es parte de la naturaleza de Dios. Se pueden manifestar al mismo tiempo sin romper su unidad. Se puede manifestar al mismo tiempo sin romper su unidad. Ustedes han escuchado lo siguiente: la palabra hebrea traducida para Dios es Elohim. Eso va a aparecer en Génesis capítulo número 1.
En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y después se empieza a hablar y Dios creó, ¿verdad? Y todo eso, ahí se utiliza la palabra Elohim, no Jehová. En algunas traducciones ya se introdujo la palabra Jehová porque es inherente a entender que Jehová, ¿verdad? Es el nombre de Dios, pero ahí específicamente en las traducciones, ¿verdad? Para ser exacto, es Elohim. Y aunque este es uno de sus nombres, no comprueba su pluralidad, no es, pero sí infiere. Pero por esta palabra Dios quiso que de forma intencional nos dé un primer indicio de su naturaleza triuna. Está bien escrito ahí también por disciplina, ¿no? Pero triuna. Como prueba de su Trinidad existe un número de textos del Antiguo Testamento donde los pronombres que se refiere a Dios son plurales. Estas son evidencias que se complementarían cuando el Nuevo Testamento fue completado y de forma implícita nos muestra de forma más clara la enseñanza de la Trinidad. Génesis 1:26. Por favor, alguien que lo busque. Génesis, o búscalo todos y el primero que lo tenga, se pone de pie. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Yes. La primera frase. Entonces dijo Elohim, o Dios, hagamos. Ahí precisamente está hablando con respecto a esto, de que hay un complemento, ¿verdad? Implícito, porque dice, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y no se habla de forma física, sino de personalidad. Ahora, no se estaba refiriendo a los ángeles, se estaba refiriendo a alguien más que él, que tiene su misma esencia y que además va a participar de la obra creadora. Hagamos, los ángeles no participaron en la obra creadora de Dios, ellos fueron simples testigos. Entonces, esto da precisamente parte de una evidencia a través precisamente de sus pronombres. Génesis 3:22. ¿Alguien más que lo lea? Ahora sí puede repetir el que guste. Una o dos oportunidades y después vuelve a... Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. ¿Quién está hablando aquí? ¿Jehová? Dios. Para este momento, hay que ya se utilizaron algunas palabras. Tetragrametón, que es lo que vamos a ver. ¿Se me dificulta esa palabra? Bueno, el nombre hebreo de Dios, que son 4 consonantes, más básicas, ¿verdad? Es utilizado y en la palabra Elohim, porque ya para ese tiempo, bueno, ya se había revelado a través de Moisés, pero aparece por primera vez en el libro de Éxodo. Pero hermanos, ¿qué dice aquí Dios? He aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahora dice, sabiendo el bien y el mal, esto no implica que Dios haga mal, sino que Dios tiene un conocimiento vasto para diferenciar lo bueno de lo malo. Él es quien pone la pauta de lo que es pecado y de lo que no es pecado. Por eso se dio la ley, porque esa nos sirve de haya. Y sabemos que toda rebelión es pecado. Es cerrar al blanco. Pero, ¿qué dice aquí? He aquí el hombre es como uno de nosotros. Aquí el hombre sí adquirió por su experiencia la naturaleza pecadora. ¿Y cuál fue el conocimiento? No fue en el momento de tomar, en realidad, de tomar el fruto, sino más bien el deseo de ser como Dios y de querer, y se introdujo, ¿verdad? Eso es un pensamiento, y entonces, pues, comió del fruto del árbol que se le había prohibido. Ahora, hermanos, siguiente pasaje, Génesis 11, 6 y 7. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará
desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Ok? La secuencia es que aquí nuevamente dice y habla Jehová. ¿Cuál es el periodo de la humanidad que se está viviendo? La Torre de Babel. En la que ellos querían tener un nombre y no dar la gloria a Dios, por eso querían construir esta gran torre. Dice, aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Y qué dice Dios? Ahora pues descendamos. ¿Quién obró? Dios, y obviamente aquí está implícita, ¿verdad? La Trinidad. Y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Otro más, Isaías 6:8. Vayamos al libro de Isaías 6:8. Hay muchos más acá. ¿Quién lo tiene? Adelante, ¿alguien que lo lea? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Implícito nuevamente esto, porque aquí está siendo llamado hacia Isaías y entonces oí la voz del Señor. Ajá. Aquí ya está utilizando la palabra Adonai, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? ¿De quién era la iniciativa de dar los mensajes a sus profetas? De parte de Dios, pero aquí está expuesto un aspecto plural, no solamente Dios como Padre o único, sino también más allá de una sola persona, porque está aplicando ahí precisamente nosotros. En sus materiales dice lo siguiente: cuando sometemos estos pasajes a la verdad de que hay un solo Dios, concluiremos invariablemente a dos posiciones teológicas, y una de ellas debe de ser incorrecta. O existen dos dioses o más de dos dioses, lo cual la Escritura no permite porque ya quedó, ¿verdad?, ahí plasmado que hay un solo Dios. O la enseñanza exacta que nos señala que hay más de una persona en la naturaleza divina. ¿Cuál afirmación sería la correcta? La segunda. Hay más de una persona en la naturaleza divina. La Trinidad se señala de forma más clara en el Nuevo Testamento con respecto al Padre. Romanos 1:7, por favor. Y a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gloria y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, con respecto al Padre, ya nos está hablando, ya el Nuevo Testamento va a aclarar, ¿verdad? Ya incluso identificar por nombre a estos tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gálatas 1:3. Gracias y paz sean a vosotros y al Dios del Padre y al nuestro Señor Jesucristo. Ok. Ahí nuevamente Pablo hace una afirmación, ¿verdad? Y está precisamente siendo claro con respecto a la personalidad del Padre. También menciona al Señor Jesucristo, pero ahí está enfocándose precisamente al Padre como Dios. Efesios 1:2. Gracias y paz a vosotros y de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. Nuevamente esa interacción relacional que vemos a Dios como nuestro Padre. Y ahí está siendo implícito, ¿verdad?, que es Dios, el Padre. Filipenses 1:2. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuevamente en sus salutaciones menciona exactamente lo mismo. Ahora, con respecto al Hijo, Juan 1 y 18. Vayamos al Evangelio de Juan y alguien que lo lea. Juan 1, del 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Hasta el versículo 2 ya leyó. ¿Y el 18, hermano? A Dios nunca nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sí. La gramática griega, cuando se menciona en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el verbo era Dios, en la gramática griega, la última frase no quiere decir que esté invertida, sino en realidad lo que sucede es que en el español es aceptada ese tipo de traducción. Pero en la gramática griega dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Así dice, porque es más implícito, y me gusta esa forma de que se ve en la gramática griega, porque dice, y Dios era el verbo. Cuando usted llega a hablar con un testigo de Jehová, que tiene este versículo adulterado, dice, y el verbo era un Dios, con D minúscula. Ellos asumen que Jesucristo no es Dios mismo, pero es un Dios. Y ellos pueden alegar, porque en realidad llegan a decir precisamente, pues es que la palabra de Dios mismo lo dice, porque cuando Jesucristo, ¿verdad?, hablaba acerca de los hombres, acerca de que habían recibido la revelación en el Antiguo Testamento, y los profetas hablaban, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, hablaban de parte de Dios. Jesucristo le dice, bueno, es que en la Escritura dice, vosotros sois dioses, pero no se refiere a un aspecto de idolatría, sino se refiere a que Dios a través de los hombres reveló su palabra. Le está dando énfasis a la palabra, no a la persona. Así que, hermanos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. También el versículo número 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y si es Dios, entonces fue Dios encarnado, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Este versículo lo relacionan con el tabernáculo muchos teólogos, porque cuando dice habitó entre vosotros, da la misma idea cuando Dios dijo que habitaría entre su pueblo. ¿A través de qué? Se manifestaba en el tabernáculo, a través del lugar que él había mandado que se diseñara para que él pudiese comunicarse. En el primer caso era con Moisés, con Aarón y con los sacerdotes. ¿Qué dice Juan 5:18? Este también es muy claro. Adelante. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En la mente judía, ¿verdad?, no llegaron a entender este concepto porque se reveló, ¿verdad?, a través de la Biblia, a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos entendían perfectamente que cuando él hablaba el Hijo como el Hijo de Dios, no era un aspecto genético o de genealogía, sino precisamente de esencia. Tanto así que procuraban matarle. ¿Por qué? Porque para ellos era blasfemia que alguien se hiciese llamar Hijo de Dios, porque se hacía ¿qué? Igual a Dios. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿De qué nos habla aquí? De un atributo bastante específico de Jesús, de su eternidad. De su eternidad. Dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y no solamente está dando una correlación de tiempo, sino está mencionando un nombre que solamente se utilizaba para Dios, el yo soy. Vamos a... ¿En cuál sigamos? Juan 30. ¿Cuál sigue? 10:30. Él dice Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Qué impactante, ¿no? Yo creo que más claro no pudo ser. Yo y mi Padre, uno somos. Habla de la protección que da a los creyentes, ¿verdad? Y habla acerca del propósito que Él le da vida eterna a sus ovejas que oyen su voz. Y aunque ahí el versículo dice, mi Padre que me nació es mayor que todos, y nadie se puede arrebatar de la mano de mi Padre, al inferir yo y el Padre no somos, está diciendo también lo mismo. Nadie se puede arrebatar de mi mano, ¿no? De su presencia divina. ¿Qué dice ahora Juan? Ayúdenme porque yo me pierdo en mi 14:9. Me pierdo en mi lectura. Adelante. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
¿Ok? Continúa diciendo, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Ahora, aquí precisamente Jesús está dando un gran sermón antes de ir a la cruz y está dando confianza y ánimo para que su corazón no sea turbado, y habla de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero de este punto, ¿verdad, Felipe? Cuando Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Y entonces Felipe dice, bueno, Señor, sí, pero habéis mostrado al Padre, ¿no? Y Jesús le dice, pues, el que me ha visto a mí, ¿ha visto al Padre? Porque yo y el Padre, uno somos. Juan 20:28. No, 14:20. Es 14:20. 14, ¿qué? No, 20:28. Juan 20:28. Es 14:20, ¿tiene edad? ¿Sí? Juan, porque Juan 14:20 ya tiene una coma, ¿no? Un puntito. Sí. Entonces Juan 20:28. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Perdón, me equivoqué yo ahora. Sí. Sí, perdón. Es una anterior. Lea hermana Maya 28, ahí lo tiene. Sí. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esto es después de la resurrección, ¿verdad? Le dice, Señor mío y Dios mío. ¿En qué momento en que dudó Tomás, verdad? Sí. Y hasta que no viera y sin pasar su dedo en su costado y en los lugares donde suben los orificios de clavo, que no son en realidad la mano, sino fue la muñeca se consideraba parte de la mano, anatómicamente en ese tiempo, ¿verdad? Ahora nos diferenciamos más, ¿no? Pero, ¿cuál es la exclamación de Tomás? Señor mío y Dios mío. ¿Creen que si Jesús no fuera Dios, hubiera aceptado esta indicación que estaba diciendo precisamente Tomás? No lo hubiera aceptado. Pero sin embargo, él resulta adoración. Es más, durante todo el tiempo, la gente que le hizo adorar, él aceptó la adoración. Con respecto al Hijo, ahora Tito 2:13. Tito 2:13. Recuerden que como es un estudio, sí podemos leer la mayor cantidad de textos que hay, porque eso va a afianzar que la doctrina no se basa en un solo versículo, sino a lo largo de toda la enseñanza bíblica. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto le pega a quien no cree en que Dios sea, que Jesucristo sea Dios, ¿verdad? Porque ahí está mencionando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y ese ahí no está haciendo una diferenciación, sino está precisamente, es un indicativo de que Jesucristo es Dios. Hebreos 1:8. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos, centro de equidad es el centro de tu reino. Ok. Ahora, ¿de quién está hablando ahí? Es claro, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Se está refiriendo a Jesucristo como Dios. Ahora, con respecto al Espíritu Santo, ya se estudió la doctrina del Espíritu Santo, pero hay que tomarlo porque el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Hechos 5, 3 y 4. Adelante, hermanos, ¿quién lo tiene? Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que no empieces al Espíritu Santo y sus tarjetas del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí hace una referencia al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿A quién ha mentido? A Dios. Pero ¿a quién se estaba refiriendo? Al Espíritu Santo. Muy bien. 2 Corintios 3:17. Porque
Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Ok? Otra vez, hermana. Dígame contar. Se me fue muy rápido. 2 Corintios 3, 17. Otra vez. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ok. Porque el Señor, refiriéndose a Dios, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero estoy haciendo una correlación entre el señorío y la manifestación del Espíritu. Ahora vamos al punto número 4, los nombres y títulos de Dios. Unos son los nombres y otros son títulos. Cuando hablamos de los nombres y los títulos de Dios, vamos a entender que sus nombres se van a referir a una identidad y los títulos se van a referir al carácter de Dios, a uno de los aspectos del carácter de Dios. Ahí aparecen las vocales. Y, H, W y H. Ahora, hermanos, esa primer vocal, esa primer consonante, perdón, no es una Y, porque la Y aparece hasta después, pero tiene la forma de la Y, pero es una consonante hebrea. Y para ser más exactos, lo tienen ahí en el hebreo. ¿Lo notan? Sí. Ahora estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha, pero en hebreo se lee de derecha a izquierda. Ajá. El nombre se escribe con 4 consonantes. ¿Por qué aparece ahí? Porque la Y tiene el nombre de Yod. La H tiene el nombre de Ji. Ahí nosotros lo leemos en español y decimos E, porque no tiene sonido el H. Pero en el hebreo tiene sonido como de G. Ajá. Por eso a veces escuchan ustedes la palabra Abraham en lugar de Abraham. En nuestra fonética está bien dicho Abraham, pero en la fonética de ellos, si dicen Abraham, también está bien dicho. Ba, que es ahí como la W. Y otra vez Ki, el nombre más sagrado en la Biblia hebrea. Este es el nombre más sagrado, tanto que no lo querían pronunciar los judíos cuando leían las escrituras. ¿Se conoce como él? Aquí está mi palabra peligrosa. A ver, hermano, usted. Perfecto. Tetra, un prefijo que significa 4. Y gramatón es escritura. La escritura de 4, ¿no? En hebreo la expresión es Eyej, Asher Eyej, que puede traducirse como yo soy el que soy. Yo seré el que seré. O yo soy el que existe. Y algunos le han llegado a poner yo soy el que existe por sí mismo, ¿verdad? O yo soy el que fui, el que soy y el que seré. ¿Por qué? Porque estas 4 palabras se utilizan precisamente en la conjugación del verbo ser. Ser. A mí me sonaba en la cabeza cuando yo empezaba a estudiar escritura, ¿verdad? Y le decía a Moisés, diles, yo soy te envía. Yo me imaginaba a alguien que viniera a mí y me dijera, ¿sabes qué, Juan? Dame 2,000 pesos. ¿Por qué? Porque yo soy, me envió a pedírtelo. Yo me hubiera quedado así como, pero dice, yo soy, ¿quién es ese yo soy? No. Pero en el caso de Dios, no implica en realidad el anticipar una identidad, sino la misma identidad en esencia. Yo soy el que soy. Dios no dio un nombre común, dio una revelación de su esencia, simplemente Él es. Él es. La siguiente nombre de Dios. El primero no quise subrayarlo porque pues, me iba a costar más trabajo, ¿no? Pero el segundo es Adonai. Adonai. ¿Significa qué? Señor. En la Biblia de las Américas, o en algunas Biblias más contemporáneas, ya no van a encontrar la palabra Jehová, sino la palabra Señor. En esas traducciones se intentó ser, vamos a decirlo así, no más exacto, sino más influyente con respecto a cómo los judíos hablan o leen las escrituras en el Antiguo Testamento. Pero la palabra Adonai también es correcta, que es un nombre, significa Señor, proviene del hebreo
Adón, y se usa en oración para evitar pronunciar Yahvé o Jehová. Cuando leamos estas 4 iniciales, sí puedo decir Yahvé o Jehová, aunque son consonantes. El hebreo antiguo era pura consonante, no había vocales. Después, ¿verdad?, los rabinos y al final los masoretas, que fueron unos estudiosos de la Biblia, pusieron unos pequeños símbolos entre cada uno para darle una fonética y entonces se formaron las consonantes en el hebreo. De hecho, el hebreo actual que se habla en Israel no es el mismo hebreo que en aquel entonces estaba. ¿En qué momento? Por ejemplo, con Moisés. Y más atrás con Abraham, que era un paleo hebreo, un hebreo más antiguo. El siguiente nombre, Elohim. Ahora es E-L-O-H-I-M. Elohim. Ahora, hermanos, este ya lo vimos que lo estábamos viendo, ¿no? Que era que constitución Génesis. Elohim. Quiero decirles esto. Ahí aparece, vamos a dividirlo, si fueran como 2 sílabas. Pero la primera sería él, y después yo diría Elohim. ¿Por qué? Porque quiero dividirlo así. Que está mal gramáticamente hablando español, porque sería él, ¿no? Y después him. Pero él, no es un artículo, es un nombre propio de Dios. Él es un nombre propio de Dios. Por eso, cuando hay algunas conjugaciones en el hebreo, por ejemplo, el nombre Daniel significa Dios es mi juez, termina en él. ¿Me explico? Cuando se utiliza el principio Elohim, es un plural majestuoso de Dios. Aparece en el relato de la creación en el libro de Génesis. La palabra Elohim, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Ahí donde aparecen las letras hebreas y se lee de derecha a izquierda, aparece como una N. Ese es el nombre El. Proviene de la raíz hebrea El. Gramáticamente Elohim está en plural. Literalmente podría traducirse como ¿qué? Dios. Como dioses. Pero cuando la Biblia habla de Dios verdadero, Elohim se usa con verbos en singular. Esto es bastante interesante, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, la primera frase en la Biblia dice así: en el principio creó Dios. Elohim. No dice crearon dioses, el cielo, los cielos y la tierra. ¿Me explico? Utiliza el verbo en singular, pero el nombre en plural, que algunos dicen uniplural. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra usada es Elohim, pero el verbo creó está en singular. Esto crea una combinación única, plural en forma y singular en qué? En acción, porque Dios está accionando, creando. Siguiente palabra, el Shaddai, se los deletreo. S-H-A-D-D-A-I. S-H-A-D-D-A-I. Traducido como Dios Todopoderoso. Ahora, ahí dice el Shaddai. Aunque yo le puse nada más la línea abajo del Shaddai, pero este es un nombre junto. El Dios Shaddai Todopoderoso. ¿Me explico? Esto quiere decir que tiene poder absoluto para sostener, para proteger y para bendecir. Es decir, Dios todo lo puede. Dios todo lo puede, y en conjunto con su soberanía, en conjunto con su todo saber, su omnisciencia, en conjunto con su misericordia y su gracia, y al mismo tiempo con su acción de juez, Él va a actuar con todo su poder. Él, y se los voy a deletrear la segunda parte de su nombre, Elión, E-L-Y-O-N. Elión. ¿Qué significa qué? Dios Altísimo. Este nombre revela la supremacía absoluta de Dios sobre todo lo que existe. No solo habla de su poder, sino de su posición por encima de toda autoridad o de todo poder o realidad. Él es el Dios Altísimo. Nos habla de su majestad. Una posición absoluta
intrínseca de su naturaleza no ganada, sino por lo que Él es. Siguiente. El Olam. O-L-A-M. Que es Dios eterno. Ahora, observen esto. Las vocales de este nombre se introdujeron las consonantes del tetragrametón, formando la palabra Jehová. La vocal de él, del nombre de Dios, aparece entre la J y la H. La O entre la H y la B. La A entre la B y la H. Ustedes dicen, bueno, ¿por qué Jehová con H al final? Gramaticalmente, esta sería la forma. Pero cuando se traduce la Biblia al español, como no tiene sonido, la H se excitó. Pero algunas Biblias aparece como Jehová. No lo podemos, aquí lo leemos igual que si tuviera H o no tuviera H. Pero se introdujeron y entonces apareció la palabra Jehová. Siguiente. El Roy, ese sí lo tiene completo. Y dice que es Dios que me ve. Este nombre revela algo muy profundo del carácter de Dios, que Él está interesado por cada uno de nosotros, y ahí especialmente, ¿verdad? Porque fue en un punto crucial en la vida de quien de Agar. Dice, Dios ve lo que nadie más ve. Este nombre aparece en una situación muy dramática en la vida de Agar, la sierva de Abraham y de Sara. ¿Quién corrió a Agar? ¿Sara o Abraham? Abraham, ¿verdad? Pero ¿quién fue la que le dijo, córrela? Sara, ¿verdad? Híjole, era bipolar, creo. Porque primero le dice, llégate a mi sierva, ¿verdad? Y ten de ella descendencia. Y Abraham es muy obediente. Va y tiene descendencia, ¿verdad? ¿Y nace quién? Ismael. Ahora, es interesante, hermanos. Porque Dios le prometió a Abraham que de él haría una gran nación y que él tendría descendencia. Y a pesar de que fue la genealogía o la simiente de Sara y Abraham en Isaac, no permitió que Samuel muriera. Y nacieron 12 personajes, 12 príncipes. Qué interesante, porque también en Israel fueron 12, aunque ella utilizó más mujeres, ¿no? Ahora, hermanos, dice así, Sara no podía tener hijos, así que entregó a Agar a Abraham para que tuviera un hijo por medio de ella. Cuando Agar quedó embarazada, surgió un conflicto con Sara y finalmente Agar fue expulsada al desierto. Bueno, Agar tenía sus planes, ¿verdad? Perdón, Sara tenía sus planes para Agar, pero Dios tenía sus planes mayores. Agar se encontró sola, embarazada y sin protección y sin destino. Bueno, pero ya había nacido después Samuel, pero allí en el desierto Dios se le apareció. El texto dice así: entonces llamó el nombre de Jehová, ¿quién? Agar, que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve. ¿Saben qué implica esto? Implica Dios tiene interés. Él me ve. Génesis 16:3. En hebreo Agar dijo, el Roí, que es el nombre que aparece. Siguiente nombre, y ahí aparece las 4 consonantes del hebreo, ¿verdad? Ya no me enredo más. Ajá, y la palabra es Jireh. J-I-R-E-H. Jehová Jireh, o Jehová Jireh. Yo creo que, ¿cuál sería la pronunciación más exacta? Quizás Jireh, ¿verdad? Sí, Jireh. Jehová Jireh. ¿Qué significa? El Señor proveerá. Ahora, hay que entender esto en el contexto, hermanos. Ahorita les explico. Este nombre surge en uno de los momentos más dramáticos de la vida de Abraham. Dios le pide algo extremadamente difícil. Ofrece a su hijo Isaac en sacrificio. Ahora, ¿quién era Isaac? Era el hijo prometido, ¿verdad? Ahí en Génesis 22. El heredero del pacto. El milagro que Dios había dado en la vejez a Sara. Mientras subían al monte, Isaac hizo una pregunta muy significativa. Padre, hace ratito dije un error, ¿verdad? Porque fue en Jacob que tuvieron 12 hijos, ¿verdad? Dice, mientras subía al monte, Isaac hizo una pregunta muy significativa. Padre, aquí está el fuego y la leña,
Pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Recuerdan ese pasaje? Sí. Abraham respondió con una frase llena de fe. Dios se proveerá de cordero. ¿Qué estaba diciendo? Jehová Jireh dará el cordero. Ahora, esa palabra aparece una sola vez, ese nombre una sola vez en toda la Biblia. Cuando nosotros utilizamos, bueno, Jehová Jireh, diciendo Dios me va a proveer lo que necesito, ¿verdad? Aunque es una verdad, la aplicación exacta ahí en ese pasaje es que Dios está proveyendo a sí mismo de ese sacrificio. ¿A través de quién? A través del Cordero de Dios. En una sombra, ¿verdad? Una tipología de lo que habría de suceder con su hijo. Dios se proveyó a sí mismo. Así que, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios detuvo su mano. Entonces apareció un carnero atrapado en un matorral que fue ofrecido en lugar de Isaac. Y después de eso Abraham declaró, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá o Jehová se proveerá. Esto significa que Dios se anticipa a nuestras necesidades, sabe cuál es la solución y actúa en el momento más oportuno. Sí, Dios es nuestro proveedor. Queda claro a través del Padre Nuestro, ¿verdad? Queda claro a través de cuando Jesús dice, lo que pidan en mi nombre, dice, yo lo haré o Dios lo hará. Siguiente pasaje, perdón, siguiente nombre. La palabra es Rafa. R-A-P-H-A. R-A-P-H-A. El Señor sana. Yo no sé, hermanos, bueno, solamente esto es un comentario extraoficial, ¿verdad? Porque existe cierta postura que en realidad tiene cierta, vamos a decirlo así, ciertos argumentos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando andaba en esta tierra, como muchos de los judíos, sobre todo los sacerdotes, cargaban con un manto. Ese manto sigue existiendo para los judíos cuando van a orar frente a uno de los lamentos, por ejemplo, o cuando van a sus sinagogas. Quizás ustedes lo han visto, es de color blanco con placas azules. Ajá. Y ese manto tiene flecos. Ese manto no ha cambiado. ¿Por qué? Porque ese manto, en el Antiguo Testamento, Dios les dijo cómo iba a ser su forma y su confección. Y cada uno de sus flecos, ¿verdad? Simbolizan o parten de los mandamientos que dio nuestro Dios. Se dice que son 613. Y unos que van en las esquinas, ¿verdad? Particularmente tienen los nombres de Jehová, y uno de ellos es Jehová Rafa. Algunos interpretan que ese fue el punto donde la mujer que tenía flujo de sangre tocó. Pero no es por el milagro de que el manto fuera milagroso. Al final y al cabo, Jesucristo dijo de quién salió el poder. ¿El manto o de él? De él. Y lo digo de una forma extraoficial porque pues eso fue lo que practicaré. Quizás sea una pequeña postura, pero no pasa a ser una doctrina, solamente es una postura. Siguiente nombre, Nisi, N-I-S-S-I. Y estoy hablando de I latina, ¿no? Nisi. El Señor es mi bandera, o el Señor es mi estandarte. Utilizado, ¿verdad? Cuando estaba precisamente ahí Moisés, ¿verdad? Y le estaban sosteniendo sus brazos. Uno era Josué, ya no me acuerdo quién era el otro. Pero recuerden que estaban en una lucha. Contra los amonitas, me parece, ¿no? No, Amalecitas. Y sostenían sus brazos para que no cayera. Dice que mientras le sostenían los brazos, Israel prevalecía. Pero si se le cansaban y los bajaban, prevalecía el enemigo. Ahí precisamente se utiliza el nombre de Jehová es mi estandarte. Siguiente, Shalom. Sí saben escribirlo, ¿verdad? S-H-A-L-O-M. Jehová Shalom. ¿Qué es? El Señor es mi paz. Siguiente, Shalom. S-H-A-L-O-M. Siguiente, Jehová Rah, R-A-A-H, R-A-H,
H. Jehová Ra, que significa el Señor es mi pastor. Es el que escribe en el Salmo 23. Si lo decimos sería Jehová Ra, nada me faltará. Siguiente. Este sí se lo voy a deletrear, hermano. Está bien difícil hasta de decir. T, S, I, exacta. Chiqueno. T, S, I, D, cada kilo, E, N, U. Chiqueno. T, S, I, D de Daniel, cada kilo, E, N de niño y U. ¿Ya lo tienen? El Señor es nuestra justicia. Ahora, este nombre revela que Dios no solo exige justicia, Él mismo se convierte en la justicia de su pueblo. Ya casi terminamos, ¿verdad? Siguiente. Sabaoth. Como si fuera sábado, Saba, y esto es OTH. OT, perdón. Sabaoth. S-A-B-A-O-T. Jehová Sabaoth. ¿Qué significa qué? El Señor de los ejércitos. Revela a Dios como el soberano absoluto que gobierna todas las fuerzas del universo, visibles e invisibles. El Señor de los ejércitos. Este nombre era utilizado por los israelitas cuando querían ayuda contra sus enemigos. Jehová es Jehová de los ejércitos, o el Señor de los ejércitos. Cuando Dios revela su nombre, está revelando su carácter, su relación y su acción en la historia, o su acción continua en la historia. Por eso cada nombre muestra un aspecto distinto del mismo Dios. Ahí acaba, ¿verdad? Sí. Después vamos a ver los atributos de Dios o perfecciones de Dios. ¿Alguien quiere aportar algo o una pregunta? ¿No? Sobre el misterio de la Trinidad, ¿no? Cuando usamos, o está usado en la Biblia, en el hebreo antiguo, aunque también era un término usado por esa cultura y otras culturas para referirse a otros dioses. Y la declaración única de Deuteronomio, oye Israel, Jehová, Dios es único. La revelación de Dios a través del Hijo, del Padre y del Espíritu, entendiendo que en sus ministerios cada uno de ellos está declarado también como Dios. Así es. Y este es el ministerio, ¿no? Es un Dios que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Hijo, el Padre y el Espíritu. Y hay algunos eventos, ya lo vimos, el bautismo de Jesús, ahí se revelan las tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través de la maldición de la paloma. Pero también la transfiguración, en donde el Padre habla, ¿verdad? Ahí está, ahí está Jesús, ahí está el Padre. Bueno, no recuerdo si también el Espíritu Santo se revela ahí, pero ahí también hay una manifestación de por lo menos dos de las personas o manifestaciones personales de Dios en la fórmula también bautismal, en la gran comisión, ¿verdad? También lo notamos. Gracias a Dios porque Él nos permite conocerle cada vez más, incluso a través de sus nombres. Vamos a orar y vamos a terminar. Sí, hermano. Generalmente cuando se hace este estudio, pues nos referimos a las diferencias que tenemos con testigos de Jehová o con los mormones. Pero por ejemplo yo también me he encontrado en hermanos cristianos, yo creo que sí lo son, así lo consigo, pero ellos hablan de una dicotomía. Entonces, no sé si a la mejor vaya yo a agarrar en culpa, pero ¿qué pudiéramos decir de los que creen en dos y omiten de cierta forma el Espíritu Santo? Bueno, lo que sucede precisamente es que tienen una distorsión de las Escrituras, una mala interpretación. Porque aunque Pablo en algún momento dice que deben ser bautizados en Jesús, a veces
ellos dicen que no hay que bautizar solamente en el nombre de Jesús, pero no es lo que la Biblia está enseñando, sino está precisamente influyendo a Jesús en su obra salvadora. Así que cuando precisamente hablamos de la fórmula bautismal, es precisamente la que aparece en Mateo 28. Y como lo dije, no estamos hablando de que Dios se manifieste a veces como Hijo, a veces como Padre y a veces como Espíritu Santo. No, Dios en todo su poder tiene capacidad de manifestarse al mismo tiempo. En estas tres personas. Y no quiere decir que después, ¿verdad? En una situación, vamos a decir así, muy metafísica, todos regresan y entran en uno solo y solamente queda un Dios. No es así. Porque en la revelación entendemos, sobre todo en el Apocalipsis y en Ezequiel, ¿verdad? Que cuando Dios a Ezequiel permite verlo en una visión, bueno, a él se presenta toda la majestad de Dios, pero en el Apocalipsis se menciona que el Hijo está sentado a la diestra y el Espíritu está con ellos alrededor de la manifestación de los 7 espíritus de Dios. ¿Recuerdan? Que Juan dice, y los 7 espíritus de Dios. Ahora, ¿Dios tiene 7 espíritus? No. ¿A qué se refiere eso? Según Isaías capítulo número 11, se refiere a sus ministerios. Y eso ya lo vimos anteriormente, quizás a lo mejor ustedes no lo hayan visto, pero se refiere a la manifestación de su ministerio, los 7 espíritus de Dios. A sus ministerios. Entonces estamos hablando de que en la revelación, hermano, yo se lo voy a poner así. La revelación de Dios quiso ponerlo de la forma quizás más entendible en nuestras limitaciones humanas, pero al final no lo vamos a comprender. Claro. De alguna forma dijimos, si llegásemos a comprender a Dios en todo, seríamos Dios, ¿no? Seríamos Dios. Y no se puede. No vamos a rebasar esos límites. Yo estoy seguro, hermano, que cuando estemos en el cielo, ¿verdad? Cuando estemos, si usted o yo, ¿verdad? Estemos en el cielo, no sé quién se quiere antes, hermano, pero el que estaremos con el Señor, vamos a ver la manifestación de la Trinidad. Y aún así, no la vamos a comprender. También, bueno, cuando ahí habla de cuando pasamos el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues los tres tienen que ver parte de la salvación, ¿no? Cuando Dios nos ama, el Hijo viene a morir y el Espíritu Santo nos sella, ¿no? Entonces, así es. Entonces, los tres tienen que ver en la salvación, ¿no? Sí, los tres tienen que ver, y es precisamente Dios manda, el Hijo cumple, y el Espíritu Santo, pues comienza a el pecado, ¿verdad? Interviene también en la salvación del ser humano. Y a pesar de que si hay una definición de sus ministerios bien clara en la Biblia, aún así no pierden su unipluralidad. Ya se verá, hermano, en su momento, porque surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿es malo adorar al Espíritu Santo? ¿Es lo que Dios quiere? No. Dios quiere ser adorado en su esencia completa. Y no es necesario que digamos que adoro al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere que adoremos a Dios. De hecho, ahí en Juan capítulo número 4, ¿verdad? Que los que adoran a Dios lo deben de adorar en ¿qué? En espíritu, y aparece con E mayúscula, con E minúscula, pero tiene un solo nombre, y en verdad. ¿Cómo dice el pasaje exacto? Dios es espíritu, con E mayúscula, y los que la adoran en espíritu, con E minúscula, le deben de adorar en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo, hermanos, no está peleado con Dios. Estaríamos llegando a una posición de que decimos, bueno, pues hay 3 dioses. No es comprensible que pensemos de esa forma. ¿Alguien más? Sí, hermano. También yo quiero comentar que de algunos pasajes de versículos bíblicos que he leído que dice con mayúscula el Espíritu del Señor, y en otros dice el Espíritu de Cristo, pero con mayúsculas también. Así es. Ahí también está mostrando una igualdad de identidad. La palabra Espíritu Santo no la va a encontrar en el Antiguo Testamento, sino en el Espíritu de Dios. Ese sí lo va a encontrar. Y se está refiriendo precisamente al Espíritu Santo. Y cuando se refiere a Cristo, en el Antiguo Testamento, ¿a quién se refiere? ¿Al ángel? De Jehová. Al ángel de Jehová. Bueno, no como el príncipe de Jehová también, ¿no? El príncipe del ejército de Jehová. El príncipe de Jehová, con el que pelea con Jacob, pero que también es el ángel. Pues gracias a Dios por su palabra, hermanos. Y aporten, porque disculpen ustedes, a veces también yo, ¿verdad? Todos tenemos limitaciones. Y a lo mejor hay conocimientos que a lo mejor yo paso por alto, pero para eso estamos todos. Dios les bendiga.
Si oramos o no oramos. Padre bendito, te damos muchas gracias. Bendecimos tu santo nombre. Aunque en Dios muchas cosas para nosotros son incomprensibles de tu esencia, de tu persona, pues eso, Padre Santo, nos lleva todavía a tener un reconocimiento más pleno de en quién confiamos. Porque, Padre Santo, en esos misterios, en esa incomprensión que para nosotros, Señor, Padre Santo, lo podríamos tener en nuestras mentes, en nuestro espíritu nos lleva a tener una confianza plena en ti. Te alabamos y te adoramos. Permite, Padre Santo, que cada uno de nosotros salga, Padre, más lleno y más convencido de que conocer tus doctrinas nos lleva a conocerte más a ti. Te doy toda la honra y la gloria y bendito seas por los siglos de los siglos. Amén.